Nosotros estamos viendo alfil B4. ¿Sí? Está claro que aquí habíamos dicho que el blanco tenía tres posibilidades: caballo D2, caballo C3, ¿sí? Y obviamente alfil D2, que es la que estamos analizando, porque al final de cuentas es la principal. Y obviamente nos queda mucho por estudiar de alfil D2. La verdad es un camino muy largo. Entonces, eh, se me ha olvidado enviarles un poco el PGN para que puedan ir estudiando estas variantes tan largas. Y en la clase anterior habíamos visto todas las líneas que no tuviesen que ver con dama C2, que es la principal. Vimos caballo A3, ¿sí? Vimos B3, y dentro de esas líneas un montón de variantes más. Pero ahora nos vamos a centrar en dama C2. Entonces, no se olviden, dama C2 es el movimiento principal y realmente es muy interesante ver cómo el negro tiene una cantidad de variantes aquí importantes. ¿Sí? Quizás nosotros, si no hemos visto el vídeo o, o algo por el estilo de la semana pasada, eh, ustedes quizás ni nos acordaremos, porque las líneas son muchísimas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ir repasando el vídeo. Ahí se me pasó lo del PGN, pero también apenas envíe eh, el PGN, también repasar el PGN. ¿Sí? Entonces, la jugada caballo BD7. Esta es la que vamos a jugar nosotros. Y aquí la principal, según los libros, es alfil F4, con gran diferencia, ¿sí? En comparación a las otras. Hoy no vamos a ver alfil F4. Alfil F4 es la última variante ya que veremos. Ya, ya, ya miraremos si necesitamos una o dos clases para ver alfil F4 como la principal. Ahora, vamos a analizar algunas variantes aquí. ¿Sí? Caballo C3 dudosa, D por C4, siempre capturar en C4. La idea básicamente es que el negro gana un peón, pero el blanco tiene compensación en el centro. Esto es de las cosas más típicas de catalana, como se le conoce estos esquemas con G3 y alfil G2. ¿Sí? Aquí está claro que las blancas también pueden intentar A4, pero el negro puede jugar A5, ¿sí? Para evitar que el blanco no gane más espacio en flanco de dama. A5 y contra E4, aquí Royce recomienda esta jugada de E5, ¿sí? ¿Cuál es la idea principalmente? Que vamos a doblarle un peón en E5 y no solo eso, que si lo recuperamos, que es lo más probable, pues entonces también tenemos la casilla D3 para nosotros. Probablemente acá sí dé por E5 porque la variante llega hasta ahí nomás, caballo G4, alfil F4. Seguramente la jugada correcta del negro es jugar G5, ¿sí? Seguramente. Puede que me esté equivocando, así que, porque claro, también puedo intentar caballo C5, pero tengo que vigilar H3. Es posible que, perdón, que C5 sea la jugada aquí. Y el negro no teme debilitar su rey un poco porque realmente eh, tiene algún control importante en la posición. ¿Sí? Ya después de que un caballo llegue a E5, prácticamente un caballo en E5 está controlando todo el tablero. Entonces aquí vemos que E5 termina siendo la única jugada para sacar, o mejor dicho, no quedar inferior de negras. Ahí a propósito sacar una ventaja aquí. Entonces bien, eh, es una jugada no difícil. ¿En qué sentido? En que si ustedes se ponen a ver algo más, es muy difícil hacer otra jugada, porque saben que le están jugando H3. Entonces, importante esta jugada de E5. ¿Sí? Si caballo por, D por E, y de nuevo caballo G4, con la misma idea, se alfil F4, el mismo G5. Entonces, el blanco casi
a menos que ya tenga el alfil en F4 y tenga algo de actividad, ahí sí suele hacer caballo C3 y regalar el peón. Pero antes, así fácil, no. Suele preparar muy bien. Entonces, por ejemplo, caballo C3, D por C, E4. Y ahora la recomendación de Royce es jugar B5 con una ligera. ¿Sí? Él llega hasta aquí, pero bueno, obviamente en otras variantes él profundiza más de acuerdo a esta estructura, que es de lo más típico. ¿Sí? Caballo C3 ya sabe, capturamos el peón. B3, B6, alfil C3, ya también habíamos dicho que quizás el caballo en C3 en muchas de estas variantes no sea la mejor pieza, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hacen alfil C3 y caballo C3, alfil B7 o alfil A6. Me parece interesante poniéndole presión sobre C4. Y torre FD1 transpone una variante que veremos más adelante, donde el negro no tiene problemas. Y obviamente, si aquí C por D5, perdón, si C por D5, seguramente hay que capturar de C por D. ¿Sí? Una igualdad aproximada en esta posición. Entonces, bien, por eso alfil C3, alfil B7, ya alfil A6 no tiene sentido porque sale el caballo por D2 y defiende el peón de C4. Alfil B7, caballo BD2 y C5, el plan que habíamos dicho en la primera clase. ¿Sí? No se les olvide que nosotros vimos varios planes candidatos, el estilo muro de piedra, la actividad por C5, ¿sí? El jugar por la columna C. Vemos todos estos planes y acá vuelve y pasa lo mismo. Una vez esté preparado, pues entonces viene C5. Ahora, torre C1 y viene una jugada rara, ¿sí? Una jugada de esas que son como más bien difíciles de entender, que es A5. La idea de A5 no es más que intentar ganar espacio en el flanco de dama, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho del espacio, que el espacio es una de las formas de ganar iniciativa, es una de las formas de ganar ventaja en una posición a la hora de valorarla, ¿sí? Entonces, ¿por qué no intentar ganar un poco de espacio? Por ejemplo, dice que acá el negro puede repetir si quiere, sin ningún problema. Si alfil E1, entonces viene B5, C5, aparentemente C por B se ve muy fuerte, porque las blancas dominan la columna, pero si ustedes van un poco más allá, se dan cuenta de que esto no les va a durar mucho. Es decir, alfil A6 y ya estoy luchando con torre C8, aquella columna. Es curioso que también tocaba el tema del alfil en G2, que en esta posición simétrica como que de verdad está mucho mejor en D3, en aquellas líneas de eslava. Pero eso favorece al negro, ¿sí? Porque fíjense que es un alfil restringido por un peón. Entonces en esta parte no nos preocupamos mucho, ¿sí? Alfil E1, B5, C5 y ahí está el otro plan de las negras, ¿sí? Estilo muro de piedra, pero con una gran diferencia. Esa gran diferencia es que ya el negro ganó una ventaja de espacio en flanco de dama, importantísimo. O B4 también es posible, y E5 y A4 con una posición pues realmente complicada. Aquí Royce a propósito no dice nada de, seguramente puede que la máquina dé mejor al blanco por la ventajita de espacio, la máquina le encanta la ventaja de espacio, pero objetivamente yo diría que el negro está, bueno, mira, está igualado completamente. ¿Sí? Podemos ver aquí una igualdad que nos da la máquina. Entonces, era muy posible pensar y decir, no, el blanco está mejor por la ventaja de espacio. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner igualdad para no confundirnos. Entonces, fíjense cómo va de un plan a otro. ¿Sí? F5, F4, porque ya el negro va a jugar E5, F4 y Maestro, o sea G5. que digamos, maestro, acá las blancas ya no tienen, o sea, una de las debilidades, no sé si esté bien, digamos, este muro de piedra, es esa casilla de 5.
y pues con esa retirada del caballo ya no tienen ellos acceso a ella, ¿no? Exacto, A ese ¿no? castillo. Incluso es que alfil E1 es muy pasiva, pero la hacen, ¿sí? La hacen. Si mal no estoy, a mí me la hicieron en la última final nacional de mayores, que fueron tablas, que yo quise tablas también porque ya aseguraba. Sí, mira, aquí está. Entonces a mí me hacen alfil F4, yo repito porque me sirven las tablas para clasificar, y me hacen alfil E1, B5, él captura, y es lo que les digo, y aquí el negro realmente está mejorcito. Ustedes le ponen esta posición a la máquina y creo que el negro está ligeramente mejor por el tema del alfil N1, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de un jugador de 2300 fuerte como John Edison, ¿sí? Pero fíjense que esto es psicológico. Imagínense usted haciéndole esto a un 2300, obviamente no le va a querer repetir, ¿sí? Y él necesitaba, creo, el punto. Entonces, tras B5, aquí vemos C5 y caballo E4 como la posibilidad que tiene el negro para jugar bien, ¿sí? Entonces, fíjense, es una apertura que yo, como ya les mostré, esto está para todos los niveles, ¿sí? Se le puede jugar a un 2.590 como le mostré, se le puede jugar a un 2.300, se le puede jugar a menos celo. Es lo que les digo, o sea, la apertura es tan variada y llena de detalles que definitivamente es necesario, ¿sí? Es necesario que el otro jugador también sepa, ¿sí? Es una variante súper compleja. Entonces, alfil G5, esta suele ser la otra, esta fue la que yo recuerdo que había preparado, ¿sí? Y H6, y si alfil por F6, alfil por caballo BD2, de nuevo B5, ¿sí? Si C5, E5, sin problema. Y si capturamos de C, y ya sabemos que el plan seguramente va a ser el mismo, ¿no? E3, alfil A6, y inmediatamente a luchar la columna. Vemos que acá el negro no tiene ningún problema. Y es curioso porque es que lo que yo les digo, miren que el alfil blanco al final tiene que venir a una mejor casilla, ¿sí? A intentar jugar. Seguramente el de F6 también va a tener que hacerlo. Entonces dice el dicho, no sé si es más difícil sacar ventaja de blancas o igualar de negras. Esto debido pues a la evolución impresionante del ajedrez, las máquinas y todo esto. Entonces es un hecho muy real porque incluso uno a veces tiene que preparar algo como contra su propia apertura con el otro color. Y eso resulta ser muy chistoso porque uno ya como que psicológicamente estaba preparado para igualar de cualquier forma, con negras, por ejemplo, y te tocó jugar con blancas contra esa variante, y ya está, ya tienes que buscar otra forma de jugar. Este tipo de confusiones se da mucho en la apertura. Pero solo quiero decirles esto para que cuando vean aperturas que sea algo agradable, más que decir, uy, esto es ligera ventaja, no me gusta, o es una igualdad, pero no, tampoco me cuadra, no, algo con lo que usted se sienta cómodo. Entonces acá, caballo H5, lo típico, E3, interesante, ya sabemos, si alfil E3 o alfil D2, yo puedo regresar tranquilamente. E3, G5, alfil E5 y caballo G7, F6 corre un riesgo importante con C por D, D por E6, dama G6, entonces esto se vuelve aquí la locura de ataque. Por lo tanto, caballo G7, tranquilamente, y G4, porque es que salirse del alfil no es negocio para las negras, para blancas, perdón, dama por, y E5 admirada la Royce aquí. Ponía decide por E mala, viene G4 y caballo por E5. Entonces fíjense que el negro, lo que más me gusta de esta variante es que el negro tiene juego activo.
puede jugar en flanco de dama, puede jugar en el centro, puede jugar en flanco de rey. Una variante que lo tiene todo. Entonces G4, caballo por, fil de 6 tranquilamente, F6 y finalmente F5, logrando de todos modos el muro de piedra y buscando aquí también un posible ataque, ¿no? Una posición súper interesante, porque es lo que les digo, por lo general el muro de piedra, también con blancas me refiero, lucha por ganar esa ventaja de espacio en el flanco de dama, controlar todos los flancos. Pero aquí el flanco de dama es de negras. Fíjense que ahí eso es una gran diferencia con el muro de piedra normal. Entonces, vemos que torre C1, A5, en el negro no parece que no tiene ningún problema. A4 interesante. Y lo que hemos dicho, la lucha por la ventaja de espacio. Entonces, A5. Y tenemos unas cuantas variantes aquí para analizar. Alfil F4, B6, C por D5. Y en este caso va por caballo por D5. Si dama por C6, hay una compensación. Alfil A6, dama C2, torre C8, caballo C3, caballo 7 F6, torre C1, buena jugada alfil B4 y alfil por E2, consiguiendo recuperar el material, ¿no? Porque aquí, obviamente, si se va a D2, tengo caballo E4, y si se va a B3, pues puedo capturar en C3 y luego capturar en E2, recuperando el material en el peor de los casos, porque es que dama B3 también puede ser interesante, ¿sí? Capturar y incluso alfil C4 primero. Tiene muchas ideas el negro acá. Por lo general esto no se captura, caballo C3, G por F, alfil B7. Y digamos que aquí yo diría que el jugador de Catalana está feliz porque su alfil está dominando y no hay como de momento cambiar el alfil. Pero fíjense el plan del negro. Caballo F6, E3, caballo D5, torre C1, caballo B4, dama B3, contra alfil D6. El negro está próximo a buscar la jugada C5. ¿Sí? Por ejemplo, caballo E4 es una jugada que hay que vigilar de cerca, porque fíjense que si usted se mueve, puede venir caballo G5 y lo están presionando un poco. Así que vamos a analizar un poco esta posición acá con la máquina para que ella nos indique qué podemos hacer. Porque alfil D6 puede ser rara, ¿no? Caballo E4 dice alfil B8. Sencillamente no entrega el alfil, ¿sí? Aquí está dando torre C7, dama E8, alfil F6, ¿sí? Y varias jugadas aquí con una igualdad aproximada. Es decir, que la posición del negro realmente no está mal, y a pesar de la ventaja de espacio del blanco. Esto A5, alfil F4 era la primera de todas, torre D1, B6, B3, alfil A6. Esto es una posición distinta porque es que ambos bandos están luchando por la ventaja de espacio. El blanco no quiere que le hagan B5 y el negro al jugar A5 no quiere, obviamente, que le avancen este peón de A como tan libremente. Por lo tanto, alfil C3, si alfil F4, torre C8, caballo E5, esta posición toca tener, estas son ideas generales, ¿sí? Ustedes van a ver que muchas ideas ahí se conjugan entre sí, porque claro, línea por línea es lo ideal, pero para empezar, entonces las ideas también, ¿no? Alfil por, caballo por, dama por, caballo C3 y dama E7 con una iniciativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que C por D le toca tener vigilado jugadas como alfil B4 algún día, ¿sí?
Más exactamente, C por D seguramente viene por D. ¿Sí? Teniendo en cuenta que siempre hay un problema de destapados, siempre hay un D4, siempre hay un alfil B4. Vemos que estas posiciones son muy engañosas. El blanco tampoco puede jugar alegremente. ¿Sí? Entonces, A4, A5, vamos a caballo C3, ya sabemos que este se captura. E4, ¿cuál será la jugada de negras en esta posición? En algún momento nos habló de 5. Muy bien, excelente. Entonces, E5. ¿Sí? C5 no, no, Alejandro, porque C5 puede tener problemas importantes con E5. Y ahí puede haber un problema con tema de ventaja de espacio y demás, ¿no? Pero la reacción E5, la que ya habíamos dicho en algún momento. ¿Sí? D por E, caballo G4, se alfil F4, G5. Como que traspuso esto realmente, de alguna manera. Entonces A4, A5, caballo C3, dudosa, perdón, D por C, caballo B1, B5, A por B, C por B, caballo E5, y las negras juegan torre A6, caballo C6, entregan una calidad, pero para tener dama B6 y A4, ¿sí? Aquí presionando un poco en el flanco de dama, no dejando jugar las piezas blancas, ¿sí? Una posición quizás un poco rara, ¿sí? Exactamente aquí no da un análisis exacto. Y obviamente el material tiene que estar muy bien compensado, porque si no, pues obviamente se va a imponer tarde que temprano. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede aquí exactamente. Una ligerita blanca, entre igualdad y ligerita blanca. ¿Sí? Probable que, claro, es que 4, la clave es que siempre va a ir E5 para bloquear la posición. ¿Sí? Vemos que están aparentemente muy bien los análisis de Royce, ¿sí? Tratando de igualar. Entonces, bien, sigamos en esta línea súper interesante y súper larga. Entonces, fíjense que el caballo en C3, pues rara vez está bien, solo en alguna que otra variante. ¿Sí? Entonces, torre C1, caballo E4, aquí está el otro plan. Si alfil F4, ¿qué hacen ustedes contra alfil F4? En este caso, ya que no tenemos caballo H5, C5. G5 y luego, por ejemplo, hago alfil E3, F4 más. F5, perdón. en F5, listo. Perfecto. G5 y F5. Entonces, fíjense aquí la actividad, no hay control sobre E5, no hay ganancia de espacio acá, por eso dicen que la ancho-india es para todos los estilos, prácticamente. Mm, y bueno, termina atajando el negro al final, un muro de piedra que por lo general pasa a ser G4 o H5, H4, ¿sí? Incluso en algunos momentos F4, sí. Maestro, y los planes a seguir, digamos, a un futuro para el desarrollo de ese alfil serían por la diagonal E8, H5, de casillas Pudiera blancas, el ser, alfil de C8. sí, pudiera ser, porque también puede haber un plan muy interesante con B6 alfil A6, de activarse por este lado. Porque al final, si logras este plan H5, G4, H4, por poner un ejemplo, ya tú puedes mover el caballo F6 sin que se apoderen de E5. ¿Sí? Yo creería que
A la máquina por alguna razón no le gusta el muro de piedra, pero creería que en este tipo de posiciones puede que sí le guste, ¿no? Fíjate, es lo que te digo, a la máquina nunca le gusta el muro de piedra si uno esté dando mate, ¿sí? Por una u otra razón. Porque aquí, si nosotros analizamos humanamente esta posición, diríamos que el negro está súper, ¿sí? Pero es lo que les digo, no le gusta por cuestión de ventajas de espacio y demás. Dice, por ejemplo, caballo de 6, está de acuerdo con que G5. Entonces, bien, ahí sí, el plan sería G4, caballo de F6, y vemos claramente que el alfil sale por D7, o bien por B6, alfil A6, este es el otro plan. Claro, el otro alfil A también es malo, ¿sí? Recuerden que yo les di el ejemplo algún día sobre esas piezas, que este también era un alfil muy pasivo porque chocaba con estos peones. Ahora, torre C1, caballo E4, alfil E1, ¿sí? Fíjense aquí los planes generales, alfil E3, B6, porque tengo que activar mi alfil de una mejor manera. Entonces, fíjense esta jugada impresionante, teniendo en cuenta aquí que el caballo de E4 está bien y el de D7 controla el de F3 para que no vaya de 5. Y bueno, que hay bastantes debilidades que podemos intentar aprovechar tarde que temprano. Alfil E1 suele ser la común aquí. F5, caballo BD2, alfil D6 controlando la casilla de 5, E3, G5 interesante, dama D1, dama F6, torre C2, torre F7, dama G7, que hay como un toque fácilmente, alfil C7, y de nuevo, yo creería que ahora ya es más fácil liberar el caballo porque hay un control sobre E5. También está el otro plan interesante que es con G4. ¿Sí? G4 acá, con esta idea. Complicado. Pero fíjense, vuelvo y repito, a comparación del muro de piedra normal, aquí es que las negras están luchando por la ventaja de espacio también en el otro flanco. ¿Sí? Posición muy complicada acá para ambos bandos, pero me gustan negras. Entonces, torre C1, caballo E4, alfil E1 y F5. Y caballo C3, alfil D6 controlando E5, caballo por, y fíjense cómo hace la combinación aquí de prácticamente un muro de piedra. Ahora pasó ya a capturarse el peón de C4. ¿Sí? Con bonita posición también para el negro aquí. Fíjense, esto es una variedad súper importante. ¿Sí? Veamos ahora la jugada torre D1, B6 y si A4, A5. ¿Sí? Luchándole por la ventaja de espacio. Si caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo G4 admirada. Vámonos acostumbrando a esta jugada. La vamos a tener que, ya yo les mostré en algún momento una parte rápida, ¿sí? Pero veamos más de cerca. C por D, E4, ¿sí? La otra posición que vamos a analizar mañana de esto es, ya el alfil está en F4 y ya el de C8 está en A6, para que tengan muy en cuenta esta posición. ¿Sí? Mañana no, el otro domingo, perdón. Entonces, aquí quizás no sea lo mismo, ¿sí? Y ya porque alfil F4 seguro tengo G5, ¿sí? Entonces, alfil C3, alfil C5, una posibilidad, dama C7. Se ve que el negro aquí no, de verdad, no tiene ningún problema. O E4 dudosa, que esto suele ser el movimiento más común, viene de 4, alfil F4 y G5, sin dudar.
caballo por F2, no se les haga raro toda esta cosa que están viendo hoy. Ya les digo que la próxima clase lo van a ver incluso en una variante más complicada todavía. Entonces, G por, alfil A6, una posición que muy interesante también porque las negras tienen juego en la columna G. Esto puede ser eh, incluso ventaja blanca fácilmente, ¿sí? Pero fíjense que ahí está la ventaja negra por su peón pasado, por su pareja de alfiles y sencillamente el rey se va a H8 sin ningún problema, ¿sí? Entonces, este movimiento, caballo E5, hay que saberlo, pero no suele ser como el principal, ¿sí? Aquí jugaron B3, alfil A6 para dificultar un poco más la salida del caballo, A4 y la reacción central que ya conocemos, C5. Por ejemplo, caballo C3 vuelve el peón, alfil por, caballo E5, caballo por, D por E y caballo D5, buena jugada, sin ningún inconveniente aquí, ¿sí? Ningún inconveniente acá para las negras, realmente. Fíjense, caballo por C3 rara vez va, ¿sí? Y alfil A6 es más una jugada también psicológica, como que el caballo no puede salir directamente por allí. Ahora, B3, a ver si nos faltó una aquí, sí. A5, sigue ganando espacio, D por C4, B por C4, dama C8 admirada, porque además dama C8 se defiende de jugadas como alfil, o sea, tiene alfil B7 para defenderse del alfil de G2, a esto me refiero. Entonces, dama C8, por ejemplo, caballo E5, lo que les digo, alfil B7, con una igualdad aproximada aquí, también. O alfil F4, C por D4, también esta era una pequeña amenaza y alfil B7 defendiéndose. También de una gran manera, ¿no? Aquí fíjense cómo se jugaría esta posición sin preocuparle mucho los posibles cambios que se puedan dar en D6, ¿sí? Con el caballo yendo vía B5. Entonces, fijémonos la gran variedad de las negras acá, ¿sí? Una variante, otra variante y así sucesivamente. Veamos dentro de esta misma línea otra posibilidad, que es caballo A3. Entonces, fíjense, igual que en muchas indias de dama, el alfil va a 6, pero regresa a B7 sin ningún problema. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el propósito? Que el caballo no saliera por C3 a causa del peón de C4. Entonces, por ejemplo, C por D5, alfil por D5, caballo C4, torre C8, dama B2, cambio, cambio, y caballo C5 con una igualdad aproximada nuevamente, ¿sí? Un jaque, tiene que vigilar los caballos por B3 también. Vemos que acá quizás caballo F3 sea la mejor, hasta donde yo recuerdo que haya analizado esto. Y el negro no tiene problema, puede jugar dama C7, dama B7 tranquilamente, o dama C6, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Por lo tanto, quizás lo principal en esta posición sea jugar C por D. ¿Y con qué van a capturar ustedes en D5? ¿O van a capturar en E2? ¿Qué pueden decirme de esta posición?
A ver, ¿alguno tuvo una idea? Dos mensajes acá. Alejandro habló de alfil de G2, pero creo que de pronto sí se puede comer el alfil, sí se puede comer al peón, porque en algún momento tendría alfil por F3 y luego recuperar con caballo o caballo E5, por D5 o peón por E5, pero creo Bien, que sí es posible, sí es jugable. bien. Vamos a ver qué nos tiene aquí el análisis Royce. Royce captura con caballo. Veamos qué pasa si alfil por E2, que también, en mi opinión, parece una posibilidad, ¿no? Parece que viene de por E6. Vamos a ver. De por E6. Obviamente, la idea de esto es capturarse la torre. Dama por D1, F por E6 y caballo G5. Parece que eh, es una chance aquí que le puede dar mucha ventaja a la blanca, ¿sí? Un poco complejo, un poco extensa, ¿no? Entonces, está bien siempre hacerte estas preguntas porque uno como que va creando modelos en el entrenamiento, ¿sí? Va creando eh, las chances o los modelos que necesitamos para de esa manera acordarnos de una jugada específica o una posición específica. Aquí caballo por, si E4, caballo B4. La idea es que tras este cambio C3 queda un poco débil. Torre C8, caballo F6, caballo E5, alfil B7. Buena posición para el negro, ¿sí? Controla E4, pega en D4. Algún día se puede intentar por C3. La posición igual es complicada, ¿no? Caballo 5, C4 y no se ve cómo el negro aparentemente pueda seguir. Entonces, aquí esto es como por parte y parte, ¿no? Aquí las complicaciones posicionales y estratégicas que hay, complicadas para ambos. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos la 6, a ver si ya terminamos aquí. C por D, caballo por, caballo C3. ¿Qué vamos a hacer aquí de negras? A ver, un mensaje acá. Dos mensajes. Caballo B4, dice Jorge. Caballo 7, F6. Jugadas muy distintas, ¿sí? Esto está una posición muy interesante también, ¿no? A ver, ¿alguien tendrá otra jugada o estará con esas? Maestro, me gusta el fil F6 también. Alfil F6. Vamos a ver entonces qué sucedió aquí. Todas son muy interesantes, es que es una posición súper variada, ¿no? Entonces, torre C8 al final, ¿sí? Entonces, de nuevo, pongamos máquina. Definitivamente, el pobre Roy yo creo que terminó con dolor de cabeza y de todo después de analizar esta variante porque es mucha cosa, ¿no? Fil F6 o torre C8 o caballo B4 ya, ¿sí? Torre C8 parece ser la de igualdad únicamente. Entonces, torre C8, dama B2, dice que si caballo por D5, E por D5, alfil F4, C por D y D3, ¿no? Quitándose el peón aislado, ¿sí? No se deja capturar, sino que sencillamente no le deja el peón aislado, no deja debilidades y bueno, posición
curiosa también. Entonces, fíjense, estamos llegando más o menos a la jugada 15, 16, 17, ¿sí? Y no deja de ser una variante que nos sorprende igual. Vamos con alfil G5, que si mal no estoy, no, es torre de 1, sí, es torre de 1, la que más se juega después de alfil F4, ¿sí? La que acabamos de ver, que torre de 1, jugamos B6 y a B3 alfil A6, para que el caballo no salga. Entonces terminemos con alfil G5, ¿sí? ¿Y qué van a hacer las negras aquí? B6, H6 u otro movimiento. H6 dice Alejandro con B6 luego. Alejandro hace primero H6 y luego B6. ¿Qué otra posibilidad tenemos? ¿O quién dice otra? Maestro, es malo, digamos, he visto pues que hay, digamos, errores de estrategia que, digamos, los novatos, ¿no? Como Sí. yo cometo mucho este error a veces. Jugar caballo de 4 y pierdo mi pareja de alfil, ¿no? Bueno, caballo de 4 Pierdo mi alfil, bueno, o sea, es siempre pierdo mi posible. alfil, que es muy fuerte, casillas oscuras ahí. Sí, aquí realmente cuando el alfil llega a G5, como que casi siempre toca es preguntarle qué va a hacer. ¿Sí? Casi siempre porque necesitamos saber si en una posición va a ser mejor capturar con caballo y buscarse un plan o capturar de alfil. ¿Sí? Entonces, claro, el concepto, el que tú dices es muy cierto, te cambian tu alfil bueno y al final es una ventaja posicional importante para el rival, ¿sí? No quiere decir que por eso va a ganar, pero es una ventaja posicional que puede aprovechar. Entonces aquí, fije 5 bien por H6. Entonces, si alfil F4, no tiene mucho sentido hacer alfil G5 para regresarse, pero puede pasar lo mismo con alfil A6 y después volver a B7. Entonces, el mismo B6, caballo B D2. Si C por D5, hasta donde yo siempre analicé, había que capturar DC. ¿Sí? Pero, ¿ustedes creen que esto es diferente acá? Capturar de caballo, dejar el peón de C6 como una línea que vimos por ahí. Podría ser, ¿sí? Podría ser también jugable. Pero C por D5. Y por ejemplo, si caballo E5, caballo por D por E5. Y ahora parece que caballo D7. ¿Sí? Aunque fíjense que a pesar de que el peón está en E5 defendido, muchas veces se hace el mismo caballo G4. Esta es una jugada, pero impresionante de máquina. El domingo vamos a ver exactamente ese tipo de análisis cuando ese caballo se va a G4, donde aparentemente está como perdido, ¿no? Aquí claramente caballo D7 es mejor, pero también porque el blanco no tiene como la actividad fuerte con la torre. Todo esto, todo esto afecta un poco la decisión. Ahora, caballo BD2, alfil A6, E4. Este es el plan típico de la catalana. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es lo que el blanco siempre quiere hacer, quiere luchar, ganarse el centro. Y fíjense cómo ya las posiciones están cambiando, porque hasta donde nosotros vimos, todo el juego siempre iba enfocándose en el flanco de dama. Todo. ¿Sí? O sea, alfil A6, sea A4, sea que me captura el peón. Ahora, con alfil F4, en este caso hay un H6, ¿sí? Pero ya con la línea de alfil F4 ya tenemos que ver algo importante, que es que el caballo puede salir bien por D2 desde donde apoya la jugada E4. Entonces, caballo BD2, alfil A6, E4, por ejemplo, caballo por, D por E, caballo E5, y después de estos movimientos, el negro sí es verdad que tiene un pequeño problema de ventaja de espacio aparentemente, pero hay algo importante en esta posición y es que el blanco no tiene
caballos. Tienen caballos, por ejemplo, para llegar a la debilidad de D6, ¿sí? Donde estaría súper bien. Y aquí en general no preocupa la captura en A8 por diversas cosas, ¿no? Primero, le cae el peón en C4. Y segundo, también tengo G5 para desviar el alfil de la defensa del peón. Así que torre D1, creo, primero. Torre FD1, sí. Torre FD1 ya empieza a tener ciertas ideas con caballo E5. Entonces lo que toca ir vigilando un poco, ¿sí? Torre C8 y, por ejemplo, si dama A4, yo les hago esa pregunta. ¿Qué pasará si dama A4 en esta posición? G5 de nuevo, maestro. G5, pero de pronto me capturo el alfil de A6, G por F y G por F y no sé. No sé esa posición qué tal pueda suceder. Aquí seguramente alfil por C4 sea el mejor movimiento, más que alfil B7, porque alfil B7 se me lleva al peón, ¿sí? Alfil por C4. Una de las formas de defensa activa más importantes que tiene el negro en estas posiciones. Porque si usted no se sabe alfil por C4, créanme que ya lo pueden comenzar a apretar un poco, ¿sí? Porque si yo hago alfil B7, ya la ventaja empieza quizás a subir un poco a favor del blanco. Alfil por C4, ¿no? Cualquiera puede hacer dama A4 igual. De todas formas puede hacer dama A4, ¿sí? Entonces tengan en cuenta este truquito, alfil por C4. La idea es que caballo por B5, dama por A7 y usted ya puede capturar en C4, incluso buscándole problemas a la dama. Seguramente D por C, incluso B por C debe ser una buena jugada perfectamente. Alfil por C4, entonces acá es un truco de defensa activa en este caso, torre C1 y ahora sí el G5. Entonces fíjense que el profe Diego no estaba tan perdido, ¿no? Solo le estaban amenazando el alfil y había que reaccionar de esta manera. Y C5, entonces esto es lo que en un diagrama les muestro lo que más me gusta de la variante. Usted hace G5, creen tus rivales que vas a hacer F5 para irte con F4. Y resulta que haces G5 y después te vas por C5. Entonces, esto causa mucha curiosidad y demuestra lo complejo que puede ser la variante. Como les digo, quizás acá a mí me da risa imaginarme, o sea, cómo debió haber sido Royce a la hora de analizar esta posición, de estas partidas, estas variantes, porque es mucha cosa. O sea, mira, él dice jugada 15 con contrajuego, hay una igualdad aproximada según la máquina, y no llega a más, pero es que fácilmente puede llegar a más. Fácilmente puede poner C por D5, ¿sí? Poner caballo por E3, poner E por D5, una igualdad aproximada. Pero el tipo no lo hace. ¿Por qué no lo hará? Yo creo que la verdad debió ser súper mareador escribir todo esto, ¿sí? O sea, aquí vemos que hay una igualdad aproximada con la phi por E2. Entonces, vuelvo y le repito, fíjense lo que me gusta de la variante, ¿sí? Te hace G5, aquí está dando otro tipo de jugadas, rey G7, alfil B7, ahora C5, y cuando parece que se va a ir con F5, se va a C5. ¿Sí? ¿Cómo no vamos, si sabemos bien esta variante, cómo no vamos a enredar a nuestro rival? ¿Sí? Es lógico que, que va a sufrir ahí contra nosotros. Entonces, pero lo normal es que contra alfil G5 venga alfil por F6. ¿Sí? No tiene mucho sentido pues que el alfil vuelva a F4. Caballo por F6, caballo B D2, vuelve y juega, caballo no va por C3,
por C por D por C4. Y ahora quizás si C por D5, pues sea más preciso E por D5. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque es que ahora abrir la columna, que creo que tampoco debe tener nada de malo, ya, ya no tienes acá un caballo que como que te esté defendiendo bien. Y C por D, bueno, también está abriendo la diagonal para que algún día el alfil juegue por allí. Caballo BD2, B6, ya cambia la posición, ya creería yo que si C por, ahora sí capturar de C. E4, esto es lo típico, como ya lo dije, si caballo E5, viene alfil B7, torre FD1, torre C8, C5, y obviamente el negro no puede dejar su alfil malo del todo, captura, dama C7 primero, A5, ¿sí? Torre C D8, caballo D7, o a neutralización, y tarde que temprano, fíjense que estaba segurísimo que iba a desarrollar el alfil por A6, pero al final aguantó y aguantó, ¿no? Y prefiere jugar es más bien por el centro, como nos dice Smirno, un plan por el centro. Alejar el caballo y buscar E5 luego. Entonces, E4 es lo típico. ¿Qué van a hacer de negras en esta posición? A5 para ganar espacio en el flanco de dama, maestro. A5. ¿Será, ¿será que puede ser esa jugada? O me ganan el centro de una vez con Sí, yo ese. creo Con que eso. te pueden hacer E5 y te van ganando el centro allí. Vamos a ver qué hizo aquí. El negro jugó D por E, ¿sí? Para no dejarse aquí ganar el espacio. Que D por C es interesante, pero no vamos a enredar. D por E por lo general es la jugada. Caballo por y alfil B7. Mantiene la tensión. Torre D1, obviamente, si caballo E5, viene dama por D4. Torre D1 defendiéndose. Dama C7 anticipándose a caballo E5. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que caballo E5 seguramente va a venir C5 en el acto. Entonces, dama C7, caballo por F6, alfil por F6, C5 intentando dejar el alfil malo, torre Fd8 jugando contra la debilidad de D4, B por C5 interesante, sigue estando viva la idea de presionar en la debilidad, aproximada igualdad hay aquí, o bien, si D por C5, torre por, torre D8, con una igualdad también aproximada, ¿sí? Si logra, la negra logran activar su alfil, va a ser muy interesante esto. Entonces, prácticamente hoy vimos una variante de dama C2 alfil F4, que esto no ponen aprietos a las negras, ¿sí? Los planes son más bien sencillos, digamos que hoy fue más fácil entender todo, porque hoy trato de una sola jugada, que es dama C2, ¿sí? Pero lo que vimos el anterior domingo era B3, caballo A3, era un montón de jugadas y aparte tenía un anexo más, ¿sí? Pero por lo general aquí dama C2 es lo principal lejos y el tema de alfil F4, que ya es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Directamente. Entonces acá, aquí les hago un pequeño adelanto eh, de de lo que seguramente se viene, ¿sí? De lo que seguramente se viene con esta variante importante, que es ya el aquel alfil F4, ¿sí?
Entonces, para que estemos muy concentrados mañana, tratemos de ver los videos que hemos visto hasta ahora para que realmente mañana podamos entender todo lo que vamos a ver, ¿sí? El domingo, perdón. Y ya yo voy a pensarlo bien, si lo dividimos en dos clases o lo hacemos en una clase, ¿sí? Ya, como les digo, muchas de estas ideas se están combinando realmente con lo que ya hemos visto. Entonces, me parece que si logran ver los videos y logran ver los PGNs que voy a enviarles, pues entonces podemos entender mejor esta clase el próximo domingo. ¿Listo? Entonces ahí para que no nos descuidemos. Entonces, eh, entonces nada, el domingo, gracias Alejandro, el domingo, ¿qué dices, Diego? Volvemos